Enhorabuena para todas y todos. Les doy la bienvenida a Sanamente, nuestro espacio de diálogo para sanar, comprender y aprender a vivir con mayor bienestar emocional. Soy Aisa García y le adelanto que hoy vamos a hablar de algo a lo que muchas veces no sabemos ponerle nombre: la salud mental integral. ¿A qué se refiere este término? ¿Cuál es su importancia? Pues para ayudarnos a entender mejor y cómo cuidar en la vida cotidiana nuestra salud mental, súper importante, nos acompaña en el estudio un experto. Es el doctor Edilberto Peña de León, un excelente neuropsiquiatra y director de Cisne México. ¿Qué es Cisne México? Es el centro de investigaciones, nada más y nada menos que del sistema nervioso. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de salud mental, un Mucho es tema mucho. súper importante, porque Claro. solemos ir al médico cuando nos duele el estómago, nos Sí, duele la cabeza, nos duele, nos fracturamos una pierna, etcétera. Pero no atendemos mucho la salud mental. Desde su experiencia, sí. ¿qué señales nos da el cuerpo cuando la mente no está bien y viceversa? Sí, de repente creíamos que en una falsa dicotomía la mente estaba separada del cuerpo y entonces las enfermedades de la mente eran muy difíciles e incluso eso cooperaba al estigma. Pero ahora tenemos la obligación de transmitir de forma muy clara que la mente, el aparato mental vive en un órgano que es el cerebro. Cada vez avanzamos más en las investigaciones del cerebro y resulta ser que hay una comunicación, una carretera de dos vías entre el resto de nuestro organismo, nuestro sistema metabólico y nuestro cerebro. Mis emociones se comunican en el cuerpo y mis alteraciones en el cuerpo cambian a mis emociones y a mi comportamiento. Y ya es una relación que no podemos negar. Importantísimo. No lo podemos negar definitivamente. ¿Podría darnos un ejemplo concreto de cómo una emoción sostenida Sí. puede impactarnos en el cuerpo, o sea, físicamente? Sí, tenemos en la clasificación de enfermedades de psiquiatría, hay una en específico que antes se le llamaba hipocondria, pero ahora le cambiamos el nombre porque era estigmatizante. Sí, bastante. Bastante, sí, lo usábamos incluso para señalar. Y ahora se llama trastorno de ansiedad por enfermedad. Cuando el estrés y la ansiedad del mundo no me da suficiente en mis mecanismos de defensa para poderlo metabolizar con mis pensamientos, el cerebro tiene una forma económica de descargar un monto de esa ansiedad hacia el cuerpo y tradicionalmente somatizamos hacia órganos que no tenemos al 100%. Hay gente que somatiza haciendo gastritis, una úlcera, otros hacen migrañas, otros hacen lumbalgias, algunos otros hacen desmayos, alteraciones de la presión arterial, algo que se llama presión arterial reactiva. ¿También eso es somatizar? Eso es somatizar, hay ansiedad, hay emociones, hay tristeza, hay depresión, que un monto de eso, además de la cabeza, se manda hacia el cuerpo para poderse tratar de equilibrar y de normalizar. Y hay ejemplos en la vía contraria, como Ajá. enfermedades del cuerpo, uno muy clarito, el hipotiroidismo, modifica el funcionamiento del cerebro y hace en estadísticas que el 30% de los que tienen hipotiroidismo tienen depresión. Entonces, por eso les decía que es una carretera de ida y vuelta. ¿Y la salud mental es solo la ausencia de enfermedad o hay algo más? Cuando decimos, creo que tienes que atenderte a tu salud mental. Ya tenemos la obligación de ir más allá. Hace 30 o 40 años, el modo de funcionar era, pues yo no tengo nada de salud mental. Y si un día me quiebro y me enfermo, iré al médico y a ver cómo me va. Luego pegamos un brinco hacia la prevención. Bueno, si no quiero tener Alzheimer o si no quiero tener una enfermedad neurodegenerativa, debo de aprender a cuidar mi cerebro desde los 20 o los 30 años. Y ya pegamos ese brinco a prevención. Y en los últimos años, los expertos en salud mental tenemos la obligación de transmitir, la obligación de buscar el bienestar. Lo que queremos ahora con las personas, con los pacientes, con
los clientes que vienen al consultorio es que ya no vengan a curarse enfermedades, a veces ya no vengan a prevenirlas, sino que busquen vivir bien. Ese mindset es el que queremos que cambie en las personas. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cuál es la herramienta que usted les da? Este concepto que se llama salud mental integral, que es nos tenemos que abocar por todas las vías, ¿A vivir bien? sí, y a mejorar el funcionamiento de tu cerebro. Desde hace muchos años nos acostumbramos a, oye, tienes la responsabilidad, las enfermedades que más matan a las personas son las cardiovasculares. Entonces tienes la obligación de cuidar tu corazón. Y aprendimos a hacer ejercicio, a comer bien, Ujú. incluso hasta resucitación cardiopulmonar. Ese es el concepto que estamos transmitiendo a través del cerebro. El cerebro es un órgano, lo tienes que cuidar, ayudarlo a descansar, alimentarlo bien, que funcione mejor, que controle lo que lo pone mal, que el principal enemigo en el mundo es el estrés, y que te vayas a evaluar en manera preventiva, igual que vamos a prevenciones de cáncer, que estamos muy acostumbrados ya también, para que me hagan una evaluación, una resonancia magnética, algunos estudios, y aprovechemos ya la tecnología que tenemos en salud mental para que se me indique y me ayuden los expertos, la tecnología y las personas para vivir mejor. Y usted decía, doctor, que descansar bien, o sea, lograr un sueño profundo, supongo que Sí. se refiere a eso, es súper importante. Sí, y el término es un sueño reparador. Reparador. Sí, de repente nos quedamos con la idea matemática, algebraica, de que el sueño es para descansar. Y no es cierto, el sueño es una de las principales herramientas de nuestro cerebro para lograr equilibrio. Equilibra la conexión eléctrica entre tus neuronas, equilibra tus memorias, equilibra tu inmunidad y equilibra también tus hormonas. Simplemente, si no tienes un sueño reparador, promedio más de 5 horas, por más de 4 semanas, se incrementa 16% la probabilidad de que te infartes o que te dé diabetes, así de clarito. Todas las personas no necesitan la misma cantidad de sueño reparador, de horas de dormir, por ejemplo. No es lo mismo que duermas muchas horas a que hayas conseguido el sueño reparador. Digo, yo conozco gente que duerme 12 horas, incluso Ujú. adultos, pero dicen, no, no, estoy muy cansado. Quiere decir que no durmieron bien. Es correcto, ya tenemos que transmitir muy bien el mensaje que el sueño no es un ejercicio matemático de horas. Tienes que lograr dos A ver, características. La sensación reparadora, sin importar el número de horas, hay personas que se van a identificar. Las mujeres que están alrededor del climaterio en la menopausia tienen tantas fracturas en su sueño que no lo logran de corrido, pero si descansan, están bien. Los hombres que tienen la próstata crecida se tienen que levantar varias veces al baño. Si reinstalan su sueño rápido y bien y tienen sensación reparadora, están bien. Y la segunda característica que tienes que lograr con tu sueño es que no te produzca hipersomnio en el día, que no estés somnoliento. Si reparas y no tienes somnolencia, tienes un sueño correcto. Olvídense de esta cosa romántica de 8 horas de sueño, cada quien tiene su reloj de sueño. cada quien tiene su reloj de sueño y ya lo ha dicho, la cantidad de horas no significa que hayas tenido un sueño Reparador. reparador, definitivamente. Y la alimentación es súper importante también para tener este equilibrio en la salud mental integral. Relevantísima porque es lo que le damos de comer a nuestro órgano que es el cerebro. Han empezado a salir artículos, la dieta cetogénica, las cetonas mejoran el tema del cerebro para algunas enfermedades, pero la que tiene evidencia más robusta es ¿Cuál la es? dieta de estilo mediterráneo. Pocas cosas procesadas, menos azúcares procesados. Lo menos de harinas, les encantan las pastas, pero bueno, lo menos de harinas. Porciones de frutas, uno o dos, preferir los vegetales en su estado más natural y que la proteína esté limitada una o dos veces por semana, la proteína animal, y el resto obtengamos las proteínas de las leguminosas y de la proteína vegetal. Si ese equilibrio logramos con nuestra dieta, mejoramos un 10, 12, 13% nuestra salud mental. No se queden con la idea que es una dieta
para bajar de peso. Es una manera de comer saludable donde le aportas nutrientes que por ahí ya ven anda esta idea de que el intestino es nuestro segundo cerebro. Sí. Sí, porque produce nuestras materias primas para los neurotransmisores y para las hormonas. Piensen que el cerebro es una fábrica. Si no le doy buenas materias primas, si le doy de mala calidad, voy a tener neurotransmisores basura y de mala calidad. Si le doy buena calidad, como la dieta mediterránea, me viene bien. Y me imagino que por el estilo está el tema de hacer ejercicio, caminatas, nadar. Sí, y a veces nos atoramos en eso, porque la gente cree que todo, igual que las terapias, que todos los ejercicios son Y iguales. no. Para el cerebro necesitamos ejercicio de resistencia muscular. O sea, hacer pesas. Sí, o pilates, o natación en la parte que jalas más allá de la respirada, ligas de resistencia, tai chi. Esos ejercicios donde pones en resistencia al músculo, rompes fibras musculares que liberan otros marcadores, otras materias primas, una proteína súper importante que se llama factor de crecimiento neuronal, que hacen que tengas esta característica de plasticidad neuronal y tu cerebro se modifique para bien. Entonces, 3 o 4 veces a la semana tenemos la responsabilidad de hacer ejercicio de resistencia física. Hay que hacer más deporte entonces, Hay que querramos o no. hacerlo. Con esta precisión, ¿qué le parece, doctor? Vámonos a una pequeña pausa. Les recuerdo, estamos hablando con el doctor Edilberto Peña de León, quien es un excelente neuropsiquiatra y es director de Cisne México. Así que siga atento con nosotros. Ya regresamos. Estamos de vuelta para continuar hablando de salud mental. Y bueno, yo les sugiero que tome nota de lo que vamos a estar hablando aquí, porque tenemos con nosotros a un experto, el doctor Edilberto Peña de León, quien es neuropsiquiatra y director de Cisne México. Doctor, Sí. estábamos hablando de qué hacer para evitar tener problemas de salud mental. ¿Quién no los tiene? El 20% de la población alguna vez en la vida va a requerir atención a la Ahí salud está. mental. Si calculamos que por ahí del 20% es diabético o hipertenso, en esa misma proporción, como conocemos amigos en todos lados, es las personas que requerirían de salud mental. Y cuando uno siente Ujú. que tiene algún problema, que está nervioso, que está deprimido, que tiene mucha ansiedad, que no lo puede controlar, pues tiene que ir o psicólogo o al psiquiatra. Sí, y tenemos que aprender a hacer la diferencia, y es una pregunta muy recurrente, entre qué emoción es sana y qué emoción ya no. Si yo, las emociones primarias, tristeza, ira, frustración, alegría, enojo, si ¿Con yo, quién voy? si yo las tengo y me sirven de manera proporcional para reaccionar a las cosas que me pasan en mi vida y que me adapte y modifique esas situaciones, eso es funcional. Y tú marcabas una línea que es bien importante, que es la disfuncionalidad. Si esto se vuelve persistente, esta emoción es molesta, dura más de 2 semanas y no me deja funcionar en mis relaciones interpersonales, de pareja, en mi familia, en mi trabajo, en mi escuela o con mi cuidado físico, Bandera roja. y es momento de acudir al todo el ecosistema de salud mental, psiquiatra, psicólogo, terapeuta, consejeros religiosos o incluso médicos de otras especialidades que también tienen que tener reconocimiento en salud mental. También se habla mucho de la cultura del siempre poder, Sí. de autoexigirnos y yo puedo y adelante, voy con eso. ¿Esto afecta la salud mental? Mucho.
porque mucho. en este mundo globalizado de redes sociales, los ejemplos que tenemos para lo que yo me quiero dedicar siempre son de unicornios y de grandes éxitos. Entonces, si yo quiero emprender un negocio, me encuentro con una historia de alguien que nunca fracasó, que se casó con una idea desde que tenía 20 años y tuvo un éxito rotundo y todo el mundo quiso invertir en su negocio. Pero la realidad es que ese es el 2 o 3% y es la punta del iceberg. En el mundo pues me cambio de trabajo entre 7 8 veces en promedio en la vida. Los emprendedores, la mayoría de las empresas, el 66% fracasa en 2 a 3 años. Eso no se transmite en las redes sociales, entonces parecería que yo nunca debo de descansar, nunca debo de consultar a un experto, yo me caso con la mía, soy súper resiliente y Soy nunca me voy a Superman. sentir mal y voy a tener éxito. Esa autoexigencia no nos permite reconocer nuestras emociones y cuando no estamos bien. Y usted nos decía, el estrés es disparador de problemas de salud mental y hay una relación entre cansancio extremo y estrés, definitivamente o no. Sí, primero romperle a las personas la fantasía de que un día voy a llegar a una vida sin estrés. Oh, Voy a trabajar mucho, voy a levantarme muy temprano, pero en un año voy a llegar al nirvana donde voy a ser muy flojo y me voy a despertar a la 1 de la tarde. Eso no va a pasar. Siempre vamos a tener estrés en nuestra vida y responsabilidad personal es cómo me preparo para lidiar con ese estrés. Es muy diferente que el estrés de la vida me tome con 5 puntos de cansancio a con 2 puntos de cansancio. Si yo ya sé que voy a tener estrés, me preparo y aprendo técnicas para controlar el la estrés. respiración. La respiración es súper importante. El mindfulness, la meditación, el proporcionarme pausas y disfrute. Y con esto evito un término que seguro lo han visto por ahí en algún sitio, que es el síndrome del burnout, el síndrome de desgaste, es la traducción al castellano, que es cuando mi cansancio ya es desproporcionado a lo que hago e incluso tomo una actitud cínica hacia, pues que ya no puedo cambiar las cosas y que pase lo que Dios quiera que pase. Cuando caigo en esa tendencia de manos caídas, ya no estoy muy bien. Es una señal Una súper señal. que tienes que tomar en cuenta y decir, voy a ir a un especialista, ¿no? Sí, y desmitificar eso. Todavía la gente puede seguir pensando que, voy a ir a un especialista, es que me van a mandar medicinas y me van a poner una etiqueta de que tengo una enfermedad. Mm, mm. Y no, por eso es importante transmitir el mensaje de la salud mental integral. No necesito ponerte una etiqueta con tu queja de consulta, con lo que tú quieres que te evaluemos. Con eso podemos trabajar para hacer que te sientas mejor, centrarnos en la demanda del cliente, a final de cuentas somos proveedores de un servicio, y mejorarte lo que tú nos estás pidiendo. Eso es lo que hace la salud mental integral. Depende de tu infancia que tú de adulto manejes mejor el estrés o no. Es un elemento más. Tenemos la genética, que nos viene como en todas las enfermedades. Tenemos el cuidado de tu órgano, el cerebro lo tienes que cuidar. Tenemos la infancia y tenemos lo que tú trabajas en la edad adulta. Hay un concepto que ha salido muy fuerte en los estudios de investigación que se llama trauma temprano complejo. Si entre los 5 o 6 años y los 13 años tú tienes más de 2 traumas importantes, abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, bullying, ciberacoso, etcétera, etcétera, de relevancia importante, eso hace que en la edad adulta tú tengas 70% de probabilidades de tener una depresión, solo por el hecho de los traumas tempranos complejos que afectan la conectividad de tu cerebro para el resto de tu vida, en un momento de la vida, esa infancia, donde deja tú que estás desarrollando tu carácter, estás desarrollando conexiones y se alteran esas conexiones y a veces no las podemos volver a corregir como estaban antes. La separación de los padres. Ese es un ¿Entra en trauma esa? temprano complejo, por eso es importante actuar en esos momentos, porque la vida tiene eventos desafortunados. Ojalá dijéramos, bueno, pues que los padres no se separen. Si los padres se separan, esta
este mensaje de que ese es un momento relevante en la infancia de tus hijos y que tienes que poner atención para que esa vivencia se dé de una forma no traumática. Va a ser algo desafortunado. Responsabilidad de los padres es que no sea traumático. Doctor Peña, usted hablaba de la importancia de reconocer qué emociones tenemos cada día, de Sí. que debíamos tomarnos 4 minutos para pensar, para meditar, cómo nos levantamos hoy. Y la pregunta que nos llega a través de @telesurenglish, que es nuestro canal en inglés, es ¿qué rol cumple el autoconocimiento en la prevención de problemas de salud mental? Va por ahí la cosa, ¿no? Mucho porque también no todo en salud mental son enfermedades. Tenemos rasgos de personalidad, rasgos de carácter, mecanismos de solución de problemas. Incluso ahora está muy en boga hablar de neurodivergencias. ¿Y Ya eso ahora qué es? el déficit de atención, el trastorno El obsesivo, el espectro TDAH. autista, ya no son enfermedades, no los patologizamos. Claro. Ahora son formas de ver el mundo donde puedo ayudar a que eso sea exitoso con una buena guía y un buen consejo. Con esto a lo que voy es que el autoconocimiento es que yo sepa muy bien mis herramientas, mis fortalezas y mis debilidades. Y con eso, con esa base, yo tome mejores decisiones para vivir mejor. No para frustrarme y decir, resulta ser que mi inteligencia es promedio y no soy un superdotado, entonces pues bueno, tendré que tener un trabajo medianito y chiquito, sino conocer cuáles son mis tipos de inteligencia más Claro. fuertes y entonces orientarme hacia ese sitio. Ya es una responsabilidad ahora avanzar hasta eso en un crecimiento personal. ¿Qué pasa cuando nosotros ignoramos lo que sentimos? ¿Es peligroso? Muy peligroso porque todo eso que sentimos y que no lo reconocemos y no le damos el adecuado camino, se va a quedar ahí y va a ser una suma de emociones que se pueden convertir en temas negativos y que pueden enfermar a mi mente y a mi cuerpo. Entonces, ese mantenimiento lo marcábamos muy bien, ejercicio, alimentación, sueño, pero el mantenimiento de mis pensamientos, de cómo crear esta tendencia hacia lo positivo. Mi cerebro tiene naturalmente la tendencia a pensar mal, pensar catastrófico, pensar negativo para cuidarme de los peligros. Un ejercicio que tenemos que ¿Cuál obligarnos es? es pensar en positivo. El cerebro sano es el que logra inhibir los pensamientos negativos y ver para adelante y aquí y ahora de una forma positiva. Lo fácil es caer en que todo va a salir mal, el país se va a ir derechito a la catástrofe y el avión que voy a tomar se va a caer. El pensamiento positivo es un ejercicio, hay que fortalecerlo, Usted lo dijo desde el inicio, hay que tratar de de vivir vivir mejor, bien, vivir bien. ¿sí? Se puede siendo positivos. Se puede y es una obligación porque voy a vivir bien si me voy a la India y aprendo con unos monjes y veo y cuido elefantes y lo coloco en un sitio tan fantasioso que entonces despierto en mi vida cotidiana y soy absolutamente infeliz. Tengo que aprender a ser feliz inteligentemente con lo que tengo, aprender a modificar lo que puedo modificar y soltar lo que en este día no puedo cambiar. No son cambios drásticos. No, son poquitos, son pequeños, pero todos los días. Muchas gracias, doctor de la Peña, por estar hoy con nosotros. Y bueno, vamos a despedir nuestro programa, pero recuerden lo que nos ha dicho. La mente en equilibrio no se logra con grandes cambios, ni con cambios drásticos. Ha dicho que pequeñitos, y nos ha dicho el doctor de la Peña cuáles él sugiere. Así que bueno, hay que instaurar nuevos hábitos, hábitos diarios. Tenemos que escucharnos. Nos ha dicho que hay que aprender a respirar, poner límites y ser amables, amables con nosotros mismos en primer lugar. Recuerden que cuidar la mente también es cuidar el cuerpo y hacerlo es quererse, es tener y sentir amor propio. Gracias por acompañarnos en Sanamente. Nos vemos la próxima semana.